El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la Licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Carta a los fragmentos de recuerdo de la casita Lae. Esta pequeña carta dirige a ti, a nuestra historia que fuimos tejiendo a lo largo de estos 5 años. No puedo pensar en lo particular del trayecto, ya que desde el momento 1 fue atípico. Desde las pruebas de admisión en solitario, o hasta 2 días antes de entrar al primer día de mi primer semestre, que se desató una pandemia mundial. Y comenzó a transcurrir nuestra historia, entre pantallas con 32 personas más, que con el paso de los meses se fueron yendo y llegando. Cuando por fin pude entenderte como un espacio físico real, comprendí que sin querer las condiciones del mundo me habían quitado mucho de ti, los primeros juegos, las primeras búsquedas, y nos encontramos en un proceso de montaje que intentamos pegar a la brava por lo que la pandemia dejó de nosotros. Y tuvimos que comprender que estábamos en un limbo entre ser viejos y nuevos a la vez, que de cierta forma solo teníamos nuestros brazos para sobrellevar esas sensaciones claroscuras que generaba cuando pensábamos en nuestra vida universitaria, queriendo volver muchas veces y reparar lo que realmente no era tan grave, agradeciendo los almuerzos donde las cargas del mundo mezclado con las cargas académicas se volvían más ligeras. Porque de cierto modo, en tus pequeñas paredes pintadas por afuera y de color crema por adentro, nos diste una familia nacida desde la coyuntura, desde la esperanza de seguir haciendo arte. Y sí, tu casita, le puedes dar algo a alguien, espero que le des mucho o poco de lo que yo encontré. Como profe, me permitiste entrar en un aula desde primera infancia hasta adolescencia, dándome cuenta que todo el saber es importante y precioso, sin importar lo pequeño que sea, la forma de transmitirlo mediante el encuentro. También fue un camino de desaciertos y aciertos. Me enseñaste que existen posibilidades, 1000 caminos para aprendizaje, y que yo, a los 7 años, tenía miedo de que no existieran, que siendo disléxica no podría aprender o mucho menos enseñar a otros. Hoy mediante este proyecto Sabana Sana me permito no solo enseñar, sino la posibilidad de abrir caminos desde los sentires de los estudiantes, y comprendí que, como dijo un compañero a la salida de una clase de poéticas en 4º semestre, tu dislexia es hermosa. Hoy en esta carta no solo se la dedico a los fragmentos de mis recuerdos con la casita Lae, la cosita adoptiva entre las verdes montañas de la fría Bogotá, sino a ustedes, amigos y amigas, compañeros y compañeras, neurodivergentes o con otro aspecto, a ustedes que también vienen de muy lejos y las madrugadas parecen que se nos acumularan en los párpados, a nosotros que esta licenciatura nos ha permitido seguir soñando mientras nos encontramos, incluso cuando otros espacios académicos fueron violentos con nuestros procesos de aprendizaje. Esta sistematización no es solo una forma de resolver, sino una prueba de que el mundo se amplió y que nos reconocen como personas de saber, que también somos capaces de tener y transmitir conocimiento, que somos seres que la educación tradicional intentó encaminarnos por una sola ruta. Hoy, siendo profes artistas neurodivergentes, nos damos cuenta que siempre existen más rutas y caminos posibles para crear o caminar. Espero pronta respuesta de mis queridos compañeros de la vida y del hacer. Siempre un abrazo lleno de artes, resistencia y creación. Gracias, casita Lae. Esta carta está dirigida a la licenciatura en Artes Escénicas. En ella, una estudiante, ahora recién egresada, muestra su satisfacción,
y agradecimiento por las experiencias vividas y el conocimiento construido en sus años de formación académica. Hoy, en Tablas y Tableros, vamos a hablar con esta mujer ahora egresada. Les habla Alejandro Jaramillo Hoyos, docente de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos acompañan en la dirección Mario Alejandro Sepúlveda Castaño, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Diana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. y en las plataformas iVoox, Deezer y Spotify. La carta que oímos al inicio forma parte del proyecto de grado de Julie Guzmán. Bienvenida, Julie. Hola, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Cuéntele a la audiencia algo de su vida. Hola, bien, pues recién egresada hace 3 días y muy feliz de estar aquí, de que me hayan invitado para hablar de todo lo que aconteció en este proyecto de grado en el que me embarqué. Ese proyecto que se llama Sabana Sana. Vamos a hablar en un momentito, no se despeguen de Tablas y Tableros. Presencias. Pensamiento, palabra y obra de quienes han contribuido en el crecimiento de las artes. Estamos en Tablas y Tableros con la grata presencia de Julie Guzmán. Julie, ¿qué la motivó a hacer la carta a la licenciatura que acabamos de escuchar al inicio de este programa? Pues me motivó la sensación de agradecimiento. Yo soy de la Sabana de Bogotá, he residido en municipios como Tocancipá, Gachancipá, Cota. Entonces, mucho de mí lo llevé pues a lo que es el proyecto de grado que uno le piden desde 7º semestre y pues toda la melancolía de todos los viajes que uno tuvo que viajar. Yo soy de la generación del COVID, entonces pues eso también nos puso pues en un ala muy diferente a lo que muchos conocen. Entonces, pues siento que todo eso se mezcla un poco. Tuvimos una ala muy distinta emocionalmente, con momentos de transición entre la virtualidad y la normalidad. Entonces, fue una sensación como de agradecimiento y de nostalgia. Nostalgia, claro, me imagino, porque en la universidad, en el pregrado, pues se viven muchas cosas. Entre ellas, la formación académica, la práctica educativa. Usted hizo la práctica en un colegio, pues, como muy singular, Sí. Que queda en Tocancipá. Ahora vamos a hablar de este colegio. Su proyecto se llama Sabana Sana, y voy a leer algo de sus diarios de campo de la práctica, que dice así: 32 puestos demasiado juntos, 32 historias, 32 cabezas, lo primero que fue. Son muchos, y si voy y miro 11 que son más pocos. La profe prosiguió a presentarme, y yo me presenté como exalumna y como profesora de teatro. Le hablé un poco del teatro sensorial, y estaban atentos. Les mencioné las reglas del juego, que fueron la disposición del espacio, el cuidado del otro y el de la escucha. Nota del diario de campo del 10 de abril de 2024. O sea que su práctica fue bastante reciente, pero entonces aquí dice que usted está volviendo a este colegio. ¿Cómo es este colegio? Este colegio, en mis recuerdos, tengo 2 versiones de ese colegio. Una, cuando era estudiante, ese fue el colegio donde me gradué y donde pasé todo mi bachillerato. Y volví a hacer mis prácticas, viéndolo ya como con una mirada un poco, pues, de pedagogía, de qué tipo de instrumentos se utilizaban, de los espacios, pues que en su momento cuando era estudiante no lo relacionaba de la forma en que lo estoy relacionando ahora, y ni lo que lo relacioné en el momento. Es un colegio chiquitico que queda a la esquina del Parque Central de Tocancipá, y es uno de los más viejitos. Tiene ya casi 35 años en funcionamiento, en primaria y secundaria. Entonces es un colegio pequeño, pero pues que me ha brindado y me ha dado también mucho aprendizaje en mis 2 etapas de la vida. ¿Cómo llegó a hacer prácticas allá? Hay algo en la licenciatura de Artes Escénicas, y es que manejamos prácticas de gestión.
Yo estuve en la modalidad de gestión como énfasis y aparte lo completé con las prácticas. Usualmente no es muy normal que se hagan prácticas que no sean dentro de Bogotá y pues con la que la universidad ya haya tenido como acercamiento. Sin embargo, en el énfasis de gestión y en las prácticas hacemos justamente eso, que los estudiantes pues abran espacios para que sigan llegando practicantes a esas áreas donde usualmente pues no hay practicantes en artes escénicas. En este caso, como era Tocancipá y en toda la Sabana, que se dificulta un poco más. No todos los colegios tienen el privilegio pues de tener de practicantes de artes escénicas y yo creo que uno tampoco como practicante tiene como pues la diferencia poblacional, que igual no es igual que Bogotá, son dinámicas distintas. Y desde la práctica usted fue construyendo el pensamiento que la lleva a formular su proyecto de grado. ¿Cómo llegó allí? A decir, bueno, voy a hacer el proyecto también acá. Uy, bueno, es que tuvo mucha metástasis, porque igual nosotros tenemos como una primera idea de proyecto de grado y desde ahí pues comenzamos a tejerlo. Yo sí quería que mi proyecto fuera en Tocancipá. Al principio se detonó como un proyecto para bailarines. Siempre tuvo algo y es que quería que fuera sobre la autoimagen y sobre el teatro sensorial. Eran esos dos, principalmente comenzó como bailarines por la población de bailarines que había en Tocancipá. Sin embargo, con las prácticas, digamos que con la vida me regresó al colegio también, entonces como que todo se fue juntando para que yo hiciera mis prácticas en el colegio y también vi que los chicos y las chicas del colegio lo necesitaban, pues tenía mucha escasez de arte, de diferentes lenguajes y aparte también hay una cosa que adquirí que fue fundamental en mi proyecto de grado, que fue como el carácter de la educación integral, el concepto. Entonces también y eso me lo dio estar en prácticas con ellos, en la experimentación. La educación integral, ahorita más adelante abordamos eso, pero en este proceso usted fue echando mano de muchos recursos, de instrumentos. Oigamos. Bitácora viajera, bitácora de mis estudiantes, bitácora que esconde lo que no se dijo, lo que se hizo, lo que se relaciona, lo que no es mío, es de ellos y a la vez es nuestro. Bitácora que permite ver más allá de las acciones y llega a las sensaciones directas, lo compartido y comunitario. Mis diarios de campo. Mi compañero, el escucha de mis sensaciones, de mis sentires, de mis reflexiones, tanto físico con 80 páginas y tanto audiovisuales con una duración hasta de 1 hora. Devela mis perspectivas, los avances, lo que siento que no fue un acierto, lo que confío en que fue un acierto. Memorias de la clase, memorias que no pasaban de 5 horas de ser escritas. Como hoy trajeron los fletes, piensa en la pregunta, ¿qué te gustaría rescatar? Sí, cuando, no sé, yo digo que yo me carísima. Tanto los audios como las entrevistas fueron grabados con consentimiento. Igual las fotos y los videos. Para la investigadora presente era importante recolectar la información vívida, no solo desde lo escrito, sino desde lo sonoro, lo visible, lo audiovisual. Tener pruebas de que realmente cuerpos pasaron por la experiencia y generaron reflexiones, no solamente desde el comentario escrito, sino el dicho, lo real, lo que la tecnología puede capturar. Todo este material fue usado para lograr hacer un instrumento de análisis y en forma de devolución a la comunidad, que es la carta sonora, tomando como principal herramienta la oralidad, que también es fuente de saber, y la sensibilidad para llevar a cabo el fin de esta investigación por ahora.
Estás escuchando Tablas y Tableros. Seguimos en Tablas y Tableros, hablando con Julie Guzmán. Julie, en cuanto a estos instrumentos que se nombran en esta otra carta, ¿cómo fue integrándolos en este proceso, tanto de la práctica como del proyecto de grado, y en este aporte que usted quiere hacer a la educación integral? Ok, bueno, los instrumentos comenzaron primeramente porque nos enfrentamos con una situación singular con mi tutor, que es también quien les está hablando, que es Alejandro. Yo soy disléxica, consciente desde los 12 años. Em, digamos que tuve como diferentes, primero en mis prácticas fue complejo como encontrar un diario de campo con el que me sintiera cómoda y que yo pudiera como organizar mis ideas y los aportes de la investigación. Entonces comenzamos con, que yo creo que es un poco el diario de básico más, el diario de campo más básico que nos muestran, que es el escritural, que es como la primera forma, ¿no? Eh, Hice varios así, hice 80 hojas de diario de campo y después fui pasando a diarios de campo por medio de los instrumentos audiovisuales, tanto sonoros, y llegué a un instrumento que es el que ustedes están escuchando como en estos intermedios, que son las cartas orales. Las cartas que también como si estudiantes las llamamos de otras formas, que son como las cartas narrativas. Entonces fue un proceso grande porque fue de experimentar qué me funcionaba, también fue de preguntarnos qué tipo de conocimiento es validado, de qué forma, si escritural o también por medio de la palabra o qué académicamente es lo que se espera. Entonces también fue ese tipo de aventura la que se vivió. Sí, ahí, bueno, sí hay que contar que yo, Alejandro Jaramillo, acompañé en la tutoría de este proyecto a Julie. Fue un proceso donde nos tocó eso, como dialogar mucho, inventarnos estrategias y surgió entonces esta propuesta de las cartas orales integradas a un proceso de sistematización, pero hay otros instrumentos. Julie también tenía una bitácora viajera. ¿Cómo era? Sí, bueno, para mí era fundamental y también pues el marco teórico que tenía era que los chicos también participaran en la investigación. Era pues un proyecto que se basó en la investigación, acción participativa. Y era importante para mí que ellos también pudieran contar desde otro medio que no sea pues lo oral y un medio digamos que no tan académicamente esperado, lo que ellos sentían y esperaban del proceso de las clases que estábamos llevando, que al final nos llevó a un gran montaje con un dispositivo sensorial que se llama Sabana Sana. Pero digamos que la bitácora viajera era que cada uno escribía después de clase, era uno el que se la llevaba a su casa por una semana, escribía lo que había pasado en la clase. Habían 3 preguntas detonadoras de qué hicimos en clase, cómo te sentiste en clase y qué te gustó de la clase. Y dejaba una opción de si quieres aportar una frase, una película o una música que escribiera el momento de la clase. Y era importante no solo como les estoy contando, sino por cómo se veía. La bitácora viajera tenía muchos recortes, muchas frases que ellos habían puesto, muchas fotos. De hecho, el último día que hicimos el ejercicio sensorial, hubo algo muy bonito y es que pusieron foticos y como fue un ejercicio demasiado emotivo para ellos. Entonces, como que también se abrieron mucho más y explotaron muchísimo la bitácora y siento que la bitácora fue el punto donde ellos pudieron potenciar lo que sentían. Entonces, eso siento que era uno de los instrumentos más valiosos. Claro, aquí en la radio no la podemos ver, pero sí podemos preguntarle a Julie como qué cosas aparecían, qué recomendaban las personas, cuáles recuerda más, cuáles quiere resaltar. Bueno, recuerdo mucho la que les estaba contando de la foto de ellos antes de entrar al ejercicio, pues yo siempre les traía benditas, pero ese día ellos se vendaron con sus propios sacos y no sé en qué momento se tomaron se tomaron una foto antes de y una después del ejercicio. Y pues la primera foto es ellos vendados y después ellos en otra clase aún recordando el ejercicio junticos. Y es una foto de los 4 que estaban ahí que hicieron el ejercicio juntos y pensando en lo que pasó.
Eso es una. Otra frase que más o menos recuerdo es que decía, nunca hemos vivido esto. La profe siempre nos trae experiencias buenas, siempre es grato volver a la clase de artes. Y eso es muy bonito porque también es otro tipo de espacio y que también los chicos pues reconocen otro tipo de trabajo y dinámicas que no están acostumbradas realmente a pasar en el colegio. O sea que fue como importante para la experiencia también de quienes habitan este colegio. El colegio se llama Divino Niño. Sí. Divino Niño, el Colegio Divino Niño en Tocancipá. ¿Y qué relaciones se crearon con los y las docentes de allí? Para el proyecto, por lo mismo que queda fuera de Bogotá, pues también queda un poco complejo que los profes de la licenciatura pues lo acompañaran 100%. Entonces yo tenía un profe guía, un profe que era el profe de terreno. Entonces fue muy importante y ahora gracias profe Jenny, que es la profe de terreno de ahí, que es la profe de filosofía. La profe pues nos abrió los espacios, también nos hacía retroalimentaciones y a mí como docente me hacía las retroalimentaciones. También pues en las prácticas, mientras se construía esa relación que forjamos al final, también me ayudó mucho a regularlos porque pues son un aula grande, son 32 y también con su propio, digamos que micromundo y microecosistema con los que ellos hicieron de sus grupos. Entonces también fue una forma que yo creo que de los aportes más valiosos que me hizo la profe fue que también el ejercicio les ayudó mucho a unirse porque sí trabajan mucho en sus grupos y lograron hacer, digamos que un ejercicio grupal en colectivo como el grupo de décimo. Yo trabajé con los chicos de décimo, que en la nota de diario no se explica, pero yo al final de cuentas yo me quedé con los chicos de décimo. Ah, claro, al inicio leímos y estaba entre 11 y décimo, a ver, de pronto eran muchas personas y usted iniciando su práctica como docente. ¿Y cómo superó esos temores de que el grupo fuera tan grande? Siento que encontramos estrategias de regulación y una de esas también fue que, bueno, yo hice Sabana Sana, también se llama así porque hice un dispositivo de teatro sensorial que es un cubo grande, es completamente negro, donde se podría pues como implementar mediante la tele y diferentes objetos pues ejercicios de teatro sensorial como experimentaciones y laboratorios. Entonces lo que yo hice fue dividirlos de grupos de a 3. Se llamaban los osos, los jaguares y los colibríes. Entonces, aparte de eso, tuvimos también lo que les estaba diciendo sobre la investigación participativa, tuvimos pues focos de negociación, donde yo les pregunté si querían seguir, donde ellos eran conscientes de la decisión que tomaban, de seguir o no en la investigación, que es prácticamente lo que se propone en la investigación participativa, de que la población también escoja si decide o no estar pues en el proceso. En este caso, pues la mayoría aceptó y muchos de ellos ahogaron por los demás. Entonces, pues se llevó a cabo así. Entonces lo que yo hacía era una semana, bajábamos a otro espacio que era la aula múltiple, que era otro tipo de salón normal, pero pues había más espacio para armar el cubo. Y los bajaba semanalmente a cada uno. Después comencé a ir más frecuente al colegio, entonces ya los bajaba dos grupos por semana y así. Y así fuimos como al final de cuentas hicimos 3 ejercicios de 2 minutos, 3 minutos de teatro sensorial sobre lo que ellos están sintiendo sobre su autoimagen colectiva e individual. Educación integral y teatro sensorial, esto suena muy interesante y sobre todo en su marco, su lugar dentro de la licenciatura en artes escénicas, dentro de su práctica, parece algo como muy novedoso. Vamos a ir a una pausa institucional y luego seguimos conversando de esto, de la educación integral, del teatro sensorial, de la educación en artes escénicas. La voz, el cuerpo y la dramaturgia tienen su lugar en Tablas y Tableros. Conéctate todos los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan.
Seguimos en Tablas y Tableros, el programa de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy nos acompaña Julie Guzmán. Julie, estábamos hablando hace un momento de investigación-acción participativa y esto supone, como usted dijo, que quienes participan desde la comunidad también forman parte del conocimiento que se construye, de las cosas que se van eligiendo para la sistematización. ¿Cómo se llevó a cabo esto con estudiantes de 10º grado? Bueno, primero, pues yo me guié también por unas fases que proponía Flashboard, justo que estamos en el año de Flashboard, que es primero como ir conociendo a la población, como de la introducción, porque pues es muy importante que también el investigador haga parte de, pues, del ecosistema que hay en la comunidad, en la población, y pues en este caso pues de a poco sí me fui introduciendo al colegio, aunque era una sensación un poco extraña porque de cierta forma ya era parte de, entonces era como más bien volver a reencontrarme con el espacio y también de que ellos se reencontraran conmigo. Aparte que hay una parte en mis diarios de campo que esta sí me acuerdo, que es diferente, que es que yo escribo en una parte que es como la mitad del proceso. La práctica duró de abril hasta octubre. Fue una práctica larga. Entonces, escribo en una parte como a mediados, como en julio, cuando acababan de llegar de clases. Ellos me comenzaron a buscar, entonces tengo una parte escrita como veía como ellos me buscaban en cada fragmento que podían, debajo de las matas, en las fotos viejas puestas en la rectoría, en la cafetería. Entonces veía como ellos como buscaban fragmentos de lo que yo fui en ese colegio cuando yo todavía usaba ese uniforme azul. Entonces siento que también fue un proceso tanto de mío como de ellos, de reencontrarnos para eso, y ya luego pues construimos todas las reglas, el contexto, los focos de quién quería participar, que eso fue fundamental, y de ahí también hicimos todo lo demás de los grupos que les estaba comentando, y también establecimos pues los talleres. Hay algo que también nos propone pues Flashboard en la IAP, y es los instrumentos, que aparte de la variedad de los instrumentos que les contamos, también propone hacer cartografías. Y nosotros hicimos cartografías corporales, que pues también remite y nos servía mucho para el tema de la autoimagen, de qué contextos tenían sobre ellos. Pero fue algo que, por ejemplo, se desarrolló un poquito al final de la práctica, cuando ya sabían más o menos por dónde iba pues la investigación y ya se sentían mucho más seguros de lo que estaba pasando, porque al principio para ellos era un lugar pues que era muy extraño y que fuimos construyendo a poco. Yo siento que, por ejemplo, para eso funcionó mucho el teatro sensorial. Esa era mi pregunta. ¿Cómo construyó este dispositivo de teatro sensorial y qué era lo que hacía que hubiera una experiencia sensorial allí? Ok, pues les contaba, el dispositivo está hecho con tubos de PVC y con una tela gigante que lo cubre y queda completamente oscuro. Y está hecha a mano, también gracias Sara por ayudarme a hacer eso, porque al principio era como un sueño un poco raro. Pero bueno, se logró construir. Algo que me di cuenta que potenciaba mucho el ejercicio del teatro sensorial son los objetos. Pues Enrique Vargas, que es el icono del teatro sensorial del grupo, él hablaba y nos explicaba también en una conferencia que lo principal son el juego, la posibilidad de jugar con los objetos, que también pues remiten a la memoria de quiénes somos, de quiénes fuimos. Entonces, lo que hicimos en la utilización del cubo fue utilizar ejercicios de objetos de la infancia. Entonces ellos traían sus objetos de la infancia y por medio de paisajes sonoros, que también fue mucho lo que usamos, pues ellos comenzaban a recordar, y hacíamos un pasadizo de que ellos pudieran palpar sus objetos, esta vez no vistos desde sus ojos, sino desde su tacto, desde lo que ellos podían oler. También encontrarse como con esa sensación de miedo de ¡ay, no veo nada! Entonces, pero también estoy en un espacio que no conozco porque ellos no conocían el cubo, pero a la vez es un espacio como de una casita.
que pues Vargas también lo escribe como cuando uno juega niño a hacer cambuches, es un poquito así como el lugar donde uno puede recordar, era como un viajecito en el tiempo. Y hay algo muy bonito pues como en todo lo que vimos dentro de ese cubo, y es que también nos dimos cuenta pues de quiénes somos. Habían unas preguntas después de cada ejercicio como de ¿a qué te recuerda? ¿Qué sentiste? ¿Tuviste miedo? Y diferentes cosas que digamos que en el momento se hizo como que fue parte de las cosas que nos esperaban de la investigación, un círculo de diálogo. Entonces cada quien pudimos hablar y pudimos tejer también como desde el territorio y desde los recuerdos también de ellos que también comparten una época, son una generación distinta, un tipo de autoimagen que tenían de sí mismos y sobre el espacio que habitan juntos. Esto de investigar también la autoimagen de esta manera colectiva y con esta estrategia sensorial, ¿respondió a alguna necesidad detectada en la institución o de dónde salió esta idea? Porque usted la nombró desde el principio que había como una intención de lo de la imagen. ¿Esto por qué surge específicamente acá? Bueno, curiosamente, ahorita viendo mis diarios de campo, veo que hay una frase muy pequeña que yo escribí, que era justo cuando estaba haciendo el proceso de gestión con el colegio, que es: ahí estaba yo, pequeña, escondida, sin la intención de resaltar. No hay mejor foto para describir mi vida escolar. Lo nombro aquí porque yo siento que desde, pues, en mi vida escolar fue, pues, la intención de la autoimagen siempre es como muy compleja. Incluso yo lo hablaba con la psicóloga del colegio. Entonces yo siempre me fui teniendo la pregunta de cómo uno se ve, pues, a veces en un espacio que puede ser hostil, a veces para otros muy bueno. Entonces como siempre me remitió a la pregunta sobre la autoimagen de cómo me veo. Y cuando yo llegué, pues después de hablar, justo ellos también son de la generación, pues, COVID, de que literal ellos salieron siendo niños un día de vacaciones y pues iban a volver, pues pasó toda la pandemia y volvieron siendo adolescentes. Uh-huh. Entonces para ellos también me contaban que era una situación un poco pues confusa, rara, volver a encontrarse con tu amigo que tiene barba y muchas cosas más. Entonces como que para ellos también fue muy confuso todo el sentimiento de tope que les llegó de reencontrarse siendo unos y pues ahora siendo otros. Y la psicóloga lo decía también como que se veía un poco más de sentido en de las dismorfias corporales. También había pues temas de ansiedad y de depresión que pues aumentó después de la pandemia. Pues también me hizo querer investigarlo desde ahí. Y también porque al principio cuando yo me encontré, una de las razones también por la que me encontré con los 32 muchachos de ese curso fue porque ellos también tenían una sensación de explorar. Todos ellos son muy, muy curiosos y pues la autoimagen es algo que les llamaba la atención porque para ellos era un concepto que era básico y que para ellos era como que sentían que ya lo sabían sin haberlo completamente explorado, no sabían que se podía explorar de esa forma, como que el arte les brindara esa forma de conocerse y reconocerse en el otro. Y ahora que pasó por la experiencia, usted ya presentó su proyecto, ¿cuál es el concepto que tiene sobre educación integral? ¿O cómo se practica esta educación integral? Ok, yo me acuerdo que cuando salí, hay una carta, hay como 6 cartas más que lo pueden buscar en Sabana Sana y en el repositorio de la universidad están todas. La profe Jenny una vez me dijo como que la educación integral es casi una utopía y al final del proceso en esa carta ella menciona que es valioso seguir luchando por la educación integral porque yo siento que también es una forma de resistencia pues ante lo duro que a veces puede ser el mundo y más en Colombia sobre la educación y sobre los aportes que tiene la educación. Entonces siento que mi proceso de construir un concepto sobre educación integral es un tipo de educación, uno que tiene que ser visible. Yo siento que muchas veces la gente le atribuye mucho a los currículos ocultos que no se ven, pero siento que tiene que ser nombrado, visible y reconocido para que los espacios también puedan darse. Porque de cierta forma lo que pues no se nombra
pues también es una forma como de extinguirse. Entonces siento que es una educación que funciona un poco como por ejes, como Morín también lo decía, funciona por ejes de diferentes índoles como el arte, es que es donde yo me paro, pero también está lo espiritual. Digamos que todo es un proceso también para que a la salida del colegio conozcas un poco más de la vida y sobre ti, que eres el principal compañero de tu vida. Entonces yo siento que la educación integral es como eso, como es la retribución del ser humano, consigo, con el otro y para sí. ¡Ah! Claro, y yo veo que ese para sí está muy presente y fue muy formativo también para usted como docente en ejercicio, pero también en formación, haber impulsado esta experiencia. Volvamos un momento a las cartas. Algo que me parece muy importante es que también hay una propuesta relacional de las cartas, es decir, es una correspondencia. Usted manda una carta y hay una respuesta. Así que podemos escuchar, por ejemplo, una respuesta a la carta que oímos al principio, que es la carta de Julie a la Lai. Como compañeros de este camino de docencia, de arte, de escena, pero principalmente y antes que eso, como compañeros de este camino de vida neurodivergente, donde el transcurso de esa misma vida nos hemos sentido distantes, alejados, exiliados de los grupos y de la sociedad, teniendo que cargar al diario vivir con una máscara para ser aceptados socialmente, para evitar ser juzgados y exiliados nuevamente de los grupos, aquellos a los que nos unimos con tanto esfuerzo. Es maravilloso pensar que tú, una persona tan bella, tan inteligente y tan fabulosa como tú, actualmente se está esforzando por llevar nuevas maneras de educación a las personas neurodivergentes desde la escénica. Eso como un logro de personas como tú y para nosotros. Eso siendo una situación tan valiosa y tan importante, recordándonos nuestras infancias, donde muchas veces éramos la persona más distante de todos, el centro de las burlas. Muchas veces eso llenándonos de depresión, de tristeza, de inconformidad con nosotros mismos deseando cambiar. El hecho de haber conocido este pequeño paraíso, que conocemos como la casita o como la LAE, un lugar que nos ha llenado de información, dándonos lugar a ser nosotros mismos, donde no somos juzgados, somos comprendidos e incluso se nos brindan herramientas tan valiosas de entendimiento para nosotros mismos. Siendo consciente del proyecto que estás generando, me siento orgulloso de haberte conocido y participar en lo más mínimo, aunque sea a tu lado, para poder llevar semejante información a los jóvenes que futuramente tú podrás llenar de ese aprecio por ellos mismos desde las nuevas temáticas y formas de educar a las personas neurodivergentes. Es un sueño pensar que ahora existen todas esas formas tan maravillosas de educación que nosotros hubiéramos soñado con poseer. Pero ahora, tú, llevando este hermoso y fantástico proyecto a las mentes de los jóvenes, vas a cumplir por los demás ese hermoso sueño. Un sueño donde seremos capaces de encajar, donde seremos capaces de aprender sin prejuicios. Hablando más de nuestra casita, este lugar maravilloso que nos ha permitido día tras día de encontrarnos a nosotros mismos, dándonos un hogar, seguridad, constancia en nosotros mismos. Un lugar que aunque parezca abandonado por la universidad, que aunque parezca distante a la sociedad bogotana, nos ha permitido a muchos, sino es decir a todos los que hemos pasado por ahí, tener una conciencia hermosa de todos los cambios que podemos generar, no soñando con cambiar todo el sistema ni a toda la sociedad en general, pero sí soñando en aportar nuestro pequeño grano de arena, tanto a nuestros compañeros como a los jóvenes que tú vas a cambiar o les vas a dar la oportunidad de soñar y no simplemente dejarlos en el exilio
como muchos de nosotros fuimos. Muchísimas gracias por invitarme a participar en tus cartas. Estás escuchando Tablas y Tableros. Julie, al recibir estas respuestas, ¿cómo las convirtió en un análisis y una sistematización de la experiencia? Bueno, yo digo que fue gracias también al marco teórico que tenía, pues claro, los caracteres, y fue también entender como que desde la voz también pues hay aprendizaje, aunque se escuche muy emocional, que siento que fue como de unas cosas que le tenía mucho miedo en el proceso, que se fuera muy a lo emocional y no pudiera pues convertirlo como en un proceso de conocimiento, cuando en verdad sí está ahí. Entonces siento que me ayudó mucho saber qué caracteres tenía para investigar y también cuál era mi marco teórico, que fue como mi anclaje siempre para no irme. Entonces siento que esa fue de las principales para poder hacer un análisis, como poder cruzar la información de todo lo que se vivió con el marco para poder sistematizar la experiencia. Pienso lo mismo porque oímos esta carta de su compañero Sergio y es una carta muy cálida. Hay una emoción, hay una relación, pero eso choca con este análisis más de la reflexión sobre la experiencia, ¿o aporta? Yo siento que aporta porque siento que también, siento que es la raíz también del proyecto que propongo. Siento que pues Sergio también tiene su historia en Tocancipá, nos conocimos en Tocancipá y después la vida nos llevó a la LAE a ser profes. Entonces también siento que él mejor que nadie también conoce como el tipo de proceso que llevo, el tipo de proceso sobre la autoimagen, que lo hemos discutido varias veces. Y hay respuestas desde los somos neurodivergentes, que siento que eso era un punto importante también tocar en la carta, sobre que no solamente este proyecto fue fue lo que fue, eso es lo que les estoy contando, sobre la educación integral, sobre el teatro sensorial, sino también fue un llamado a la a decir que pues de cierta forma también hay otras formas de hacer y válidas, y para también tener claro pues desde las neurodivergencias y los diferentes procesos que llevamos cada estudiante. También sentía que esa carta de por sí es valiosa por eso, por el mensaje que se le da a la LAE con todo el amor del mundo, pero que toca revisar. Claro, ajustarse también a los tiempos y a la diversidad de personas. Yo creo que es un mensaje muy importante desde lo pedagógico y desde lo curricular también. Y bueno, y lo relacional, es que están muchos ejes acá. Y bueno, también hay cartas desde los y las estudiantes del Divino Niño. ¿Cómo se siente usted con estas cartas que le enviaron, que le grabaron? Ay, esas son mis favoritas. Ellos son muy lindos. Pues es que siento que uno como después de vivir todo lo que vimos, que fue un año intenso, es lindo también ver que ellos, de la carta que les hice, que fue la carta que tiene un poquito de conceptos más atravesados, ellos pudieran comprenderla y entenderla desde lo que hicimos. Entonces me parecía muy lindo escucharlos y decir como, aparte de que pues no habían tenido un proceso así, que lo repitieron mucho también, también sentir que les había ayudado para sí, que eran clases que no iban a olvidar y que era clase que entendía desde la autoimagen, desde el conocimiento con el otro. Entonces desde ahí yo siento que se cumplió uno de los objetivos que quería la investigación, que era pues, que ellos también hicieran conciencia desde el teatro sensorial sobre su autoimagen y sobre pues la presencia del otro para crear. Pues oigamos una de estas respuestas de los estudiantes. Hola, mi nombre es Kimberly Campo y voy a responder la carta sonora. Respecto a lo que hemos trabajado en el colegio, personalmente me ha hecho sentir bastante escuchada referente a cómo me expreso, a lo que me gustaría interpretar, comunicar. Ha sido algo bastante dinámico que la verdad me ha gustado mucho. Me gustaría que siguiera siendo así, el cómo hablamos en grupo, como esa libertad que tenemos para expresarnos y hacer las cosas, me parece bastante linda, bastante liberadora. Es algo que
La verdad siento que es muy buena, sabiendo cómo es el colegio en el que nos imponen cierto tipo de reglas que a veces puede que nos limiten a hacer cosas que o no queremos o no sabemos hacer. Entonces me gusta mucho eso. La clase es muy dinámica y en general todo me gusta mucho, el cómo trabaja la profe, en cómo nos ayuda a nosotros como a expresarnos, a interpretarnos, a conocernos mejor, más a fondo. Es algo la verdad muy bonito y que me gustaría que muchas más personas lo hicieran, y gracias a la profe por darnos como esa forma de trabajar en grupo, algo que la verdad no creí que hiciéramos, porque la verdad para mí es algo bastante nuevo y le debo agradecer mucho eso. Estás escuchando Tablas y Tableros. Esta era una carta en respuesta a la carta que Julie escribió. No, porque es una carta oral. ¿Cómo es una carta oral? Es una primera pregunta que tengo. Uno primero escribe y después lee, o cómo es que se componen cartas orales. Acá en Tablas y Tableros hemos hablado con el profesor Camilo Igua en 2 oportunidades acerca de estas cartas, pero ¿cómo fue para usted? Sí, pues también, gracias Camilo. Camilo también me ayudó un montón en encontrar el instrumento de las cartas orales. Yo siento que el proceso de cada quien para la construcción de la carta oral es diferente. En mi caso funcionó de una forma pues distinta. No funcionó, no la escribía primero. Digamos que mi proceso con la escritura, digamos que aparte ya lo había vivido antes, porque mi proyecto comenzó siendo completamente escritural, terminó siendo audiovisual y sonoro. Y lo que pasó ahí fue también que también me dio de cierta forma una especie de guión de los puntos que yo quería tocar. Y desde ahí fue desarrollando las cartas orales en la experiencia del hablar, del charlar. También muchas cartas que charlé y no quedaron, donde saqué puntos más importantes. Entonces como la prueba y el error también de lo que quería analizar y lo que sentía que era importante para la investigación como aporte. Porque pues de cierta forma también uno en el audio, siento que pesa un poco más el tiempo cuando escuchas un audio de 20 minutos, que pues no puedes comprimir tanto pues en la escritura. Sí, yo creo que es distinto allí tanto la temporalidad como la relación. Sí. Y creo que hay un hallazgo también importante, y es la dimensión de la oralidad relacionada con la educación integral. Sí. Sí, como no solamente lo escritural, no solamente lo más racional, porque usted también habló de lo emotivo que esta oralidad, este intercambio oral, como que transporta, como que lleva de un lado a otro. Y bueno, me genera mucha curiosidad. Usted hace un ratito nos habló de la presentación que hicieron los estudiantes. ¿Cómo fue esto? Fue muy lindo porque fue el final de todo. Y ellos lo sabían, entonces se prepararon, trajeron sus objetos. Ellos hicieron 3 presentaciones pues de cada grupo, y estas presentaciones también nacieron desde el ejercicio que les iba contando sobre los objetos de la infancia. Porque fue algo que detonó muchas cosas. Entonces encontramos puntos de los que ellos querían hablar. Entonces me acuerdo que los colibríes hicieron un ejercicio sobre sus mañanas escolares. Entonces eran muy caóticas. Entonces era un ejercicio que ellos hicieron que tenían ruidos como bombas, programas de televisión de su época, existían también los comerciales, el sonido de los dientes, y también le quisieron añadir comida, entonces que comieran, hicieron que la gente comiera compota. Entonces eso me pareció muy divertido. Aparte ellos se la gozaron un montón y como comprendieron, porque hicieron todo un ejercicio creativo al respecto. El otro grupo hizo algo sobre el COVID-19 con noticias, con la temperatura, con limpiarse los pies, con el alcohol, con el gel, con ese tipo de olores que uno le remiten tanto a ese 2020. Y los últimos hicieron un ejercicio sobre las redes sociales. Entonces hice un ejercicio porque curiosamente nos dimos cuenta que su generación se toma fotos sin tomarse fotos del rostro.
Entonces era siempre como una continua, era un recorrido largo donde se escuchaban flashes, pero siempre se pedía que se taparan el rostro, y cuando llegaban pues pusieron muchas fotos donde realmente no se veía un rostro, y les pedía a la gente que buscara sus fotos entre tanta pues amalgama de imágenes. Y cuando se destapaba y había otra vez luz, había un espejo grande, y ahí la gente podía escribir lo que ellos sintieron durante el ejercicio. Entonces fue un ejercicio creativo de parte de todos. Entonces siento que eso también lo valoro mucho, porque no solamente fue un ejercicio pues pedagógico, educativo, donde ellos también pues siento como profe que se llevaron muchas experiencias gratas del mismo ejercicio, sino que como artistas también pudieron tener sus primeros pinos. Aparte que siento como en un espacio como el colegio, donde pues tú usualmente no, en ese colegio en particular no puedes decidir si hacer o no hacer, sino simplemente te toca hacer por la nota. Que se diera la oportunidad de experimentar el teatro desde otro punto, que es el que estereotípicamente conocen, que es el de me paro en un escenario, que todo el mundo me vea, así no. Yo hago que él viva una experiencia sensorial desde lo que en colectivo hablamos, con las personas que también estoy haciendo este ejercicio. Entonces siento que eso fue también valioso para pues mostrar otro tipo de teatro, que no siempre es, el teatro es completamente diverso y hermoso. Entonces siento que ejecutarlo como una herramienta pedagógica para ellos siento que les cambió el chip de lo que puede llegar a ser el arte, les abrió una puerta. Este es un teatro muy ubicado, muy situado en el contexto de la institución educativa, de las personas que participan. Está esta metodología participativa, donde tengo una última pregunta, porque hay algo muy importante en la investigación acción participativa, que es devolver a la comunidad. Sí. ¿Cómo fue el ejercicio de devolución? Bueno, el ejercicio de devolución también, por eso nacieron las cartas. Fueron cartas, las cartas pues donde también las podrían escuchar. Las cartas donde les digo que vivimos un poco de lo que era el proyecto. Ellos mismos se acercaron a un proyecto, ellos me pidieron que les explicara un poco más de cuando habíamos acabado todo. Y fue una forma también de devolverles lo que comprendí y entendí. Esa fue una parte pues más simbólica de la investigación, y pues ellos me retribuyeron también a mí con las respuestas. Y aparte de eso, pues hay algo que no se puede negar, y es que en el proceso de gestión, pues cuando yo hice para hacer las prácticas, tenía que también ayudar con el Festival de la Colombianidad, que se me pidió para el día de septiembre, para el mes de septiembre. Pero lo que pasó es que, bueno, al final hicimos todo para ejecutar todo lo del festival, hicimos elementos de circo, porque era importante hacerlos para que se consolidara pues la posibilidad de hacer prácticas, y con tranquilidad. Pues también el colegio tenía que hacer algo que nosotros llamamos contrato tripartito. Entonces también fue una forma de devolverlo a la comunidad por medio de los conocimientos circenses. También salimos afuera, la gente los pudo ver, los pudo apreciar, aparte que fue comparsa de ellos solitos. Entonces también fue una forma de devolverle tanto a la institución como a mis estudiantes y como a la comunidad educativa, porque pues también aparecieron los profes y bueno, espero englobándolo a toda la comunidad posible. Claro, del municipio también. Sí. Pues parece una cosa muy significativa, y yo me pregunto cuál puede ser la continuidad de esta experiencia. Yo siento que la continuidad también es, mirando desde la investigación, es qué pasará con diferentes poblaciones. También me lo he preguntado, igual fue una población que pues era cerrada. Entonces siempre me he preguntado qué pasará pues con los más chiquitos, incluso con los más adultos, pues en ese proceso y en un espacio diferente que no sea el académico. Entonces siento que esa es una pregunta latente que me queda por resolver. Para el futuro en sus prácticas como profesional, felicitaciones por el grado. Gracias por estar hoy en Tablas y Tableros. Y bueno, se nos terminó el tiempo. Tablas y Tableros es el programa de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Les hablamos Jamie Juliana Guzmán y Alejandro Jaramillo Hoyos. Nos acompañan Mario Alejandro Sepúlveda Castaño en la dirección, Laura Chávez en las comunicaciones, Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción radiofónica, y en el control máster, Mario Alfonso Enríquez Romero. No olviden que nos pueden escuchar a través de
radio.upn.edu.co los martes a las 5 de la tarde, con repetición los viernes a las 11 de la mañana, y en las plataformas iVoox, Deezer y Spotify. Muchas gracias por su compañía. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.